De antemano nos disculpamos por el tiempo de demora. Vamos a empezar entonces la reunión de trauma del día de hoy presentando un caso clínico y el objetivo va a ser hablar un poquito sobre el manejo del trauma hipofaringe. Esta reunión la organizamos todos los residentes que estamos actualmente rotando en el Hospital Alma Mater de Antioquia. Vamos a exponer un caso de trauma, entonces vamos a comenzar explicándoles entonces el caso clínico. Es un paciente masculino de 19 años que ingresó el 19 de junio del 2023 a nuestra institución al servicio de urgencias en contexto de sangrado considerable por herida en zona 2 anterior derecha del cuello. Ingresa pálido, combativo, así que es pasado inmediatamente a quirófano. No tiene signos vitales de ese día, pues porque como llegó en tan malas condiciones, lo pasaron inmediatamente a quirófano. Bueno, entonces vamos a empezar hablando un poquito sobre el trauma de hipofaringe y esófago cervical. Tenemos que las heridas y perforaciones en el tracto gastrointestinal superior son graves y potencialmente mortales, tanto por las complicaciones secundarias al sangrado como por las complicaciones infecciosas que se pueden presentar en caso de que haya un diagnóstico tardío o simplemente no se dé el diagnóstico. Como ya les mencioné el día de hoy, vamos a hablar sobre específicamente el trauma hipofaringe y esófago cervical. A diferencia de lo que pasa a nivel del trauma en esófago torácico o en esófago abdominal, no hay unas pautas claras de cómo hacer el manejo en estos pacientes y la mayoría de datos se basan simplemente en la experiencia quirúrgica de determinados grupos de trauma. Y como ya les había mencionado, cuando hay un retraso en el diagnóstico, estos pacientes pueden generar una sepsis grave y llevarlos a la muerte. Hablando un poco de anatomía, tenemos que la hipofaringe también es llamada la laringofaringe y los límites de esta estructura va a ir desde el borde superior de la epiglotis hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Algunos aspectos relevantes en cuanto a la anatomía es que tiene dos recesos laterales que son conocidos como los senos piriformes y un receso central que es conocido como el aditus laringio, que es el orificio por el cual vamos a entrar a las vías respiratorias. A nivel anatómico va a estar detrás de la laringe y va a estar delimitado delante de los cuerpos vertebrales de C4 a C6. Usualmente esta estructura anatómica tiene unas paredes muy delgadas y va a tener una forma de embudo como vemos en la imagen que se va a estrechar hacia la parte inferior. Después de la hipofaringe vamos a tener el esófago cervical está detrás de la tráquea y va a estar por delante de las estructuras vertebrales de C6 a T2. Algo muy importante es que en el espacio entre la hipofaringe y el esófago cervical vamos a tener una estructura anatómica que se conoce como la dehiscencia de Killian y es una parte muy importante porque está compuesta solamente de serosa y de mucosa. Esto le va a conferir unas características de debilidad y es donde más frecuentemente se van a producir las perforaciones después de tener un trauma a este nivel. En cuanto a la epidemiología del trauma en hipofaringe, tenemos que afortunadamente no es muy frecuente, como es una estructura que se encuentra a nivel central del cuello y relativamente profunda, va a estar poco expuesta a las heridas penetrantes. Se dice que menos del 10% de todos los traumas penetrantes en cuello van a afectar la hipofaringe y el esófago, pero por el contrario, como ya les mencioné, tiene unas paredes muy delgadas y unos estrechamientos anatómicos que lo van a hacer más propenso a que presente lesiones cuando hay un trauma cerrado del cuello. Dentro de las principales causas, como vemos en la imagen, más o menos el 90% van a ser de origen iatrogénico, después de hacer una endoscopia. Se dice que el riesgo de uno tener una perforación en el esófago cervical o en la hipofaringe después de una endoscopia convencional es del 0.01%, pero este riesgo puede aumentar hasta el 0.6% dependiendo del equipo que estemos introduciendo. Obviamente, entre más grueso, más riesgo de lesión y más riesgo de perforación, que incluso puede subir hasta el 3% cuando se introducen implementos para hacer hemostasia durante la endoscopia. Aparte del trauma de la endoscopia, también se ha reportado que se pueden generar traumas a hecho nivel después de una cirugía de columna cervical, pero sigue siendo algo poco frecuente, casi que en el 2% de esta cirugía se puede presentar. Y en cuanto a la mortalidad, puede ser incluso hasta el 92%, principalmente en lesiones no identificadas o un retraso en el diagnóstico. ¿Qué factores de riesgo tienen los pacientes para presentar una perforación en la hipofaringe o en el esófago cervical? Primero, la edad.
Los pacientes mayores de 75 años, aparte de que en sí esta estructura tiene una pared delgada, ellos la van a tener aún más delgada y va a ser mucho más frecuente que haya una perforación. A la hora de hacer una endoscopia, que el operador sea pues una persona inexperta o que tenga dificultades a la hora de canular el esófago, que hayan osteofitos en la columna cervical, obviamente que el paciente tenga un antecedente de radiación en cuello, que tenga una hipertonía del esfínter esofágico superior, porque esto va a dificultar el paso del equipo, y también que el paciente ya tenga unas lesiones preexistentes en la mucosa del esófago. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Esto va a depender mucho del tiempo de la evolución y del diámetro de la lesión. Los pacientes en el momento pueden estar totalmente asintomáticos, pero aquellos que son sintomáticos, del 86 al 100% se van a quedar de dolor en el cuello. También puede cursar con cervicalgia, tortícolis, disfagia y cialorrea, y ya cuando el paciente tiene un diagnóstico tardío, puede generar disnea, taquicardia y ya una mediastinitis. Adicional a esto, como en la vía aérea, en la vía digestiva, perdón, también hay comunicación con el aire. Hasta el 90% de los pacientes que tienen un trauma y una perforación pueden tener efisema subcutáneo. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Primero podemos identificar o complicaciones locales o complicaciones sistémicas. ¿Qué complicaciones locales? Hematomas o abscesos cervicales y celulitis. Y ya cuando el proceso está mucho más avanzado, los pacientes pueden cursar con mediastinitis, neumotórax o derrame pleural. Cuando ya los pacientes tienen una infección muy severa, que es cuando ya podrían tener una mortalidad hasta el 92%, pueden evolucionar a una tromboflebitis cervical. Para el diagnóstico del trauma hipofaríngeo, entonces obviamente esto va a depender del contexto en el que esté el paciente. Es muy diferente un paciente que tiene una clínica, pues tiene una perforación advertida de la hipofaringe o el esófago cervical proximal en el contexto de un trauma iatrogénico por una endoscopia, donde normalmente el endoscopista advierte la lesión y es quien avisa pues como al paciente y al equipo pues tratante que el paciente debe ser trasladado al servicio de urgencias, y en este paciente pues el diagnóstico ya está hecho, versus el paciente como el que tenemos en el caso clínico, que es un paciente con un trauma penetrante cervical. Siempre recordar que los pacientes que tienen signos duros de lesión aerodigestiva, el paciente que tiene salida de material salival a través de la herida, los pacientes que tienen heridas soplantes, estos pacientes regularmente pues tienen una indicación quirúrgica de entrada, igual que los pacientes que ingresan inestables hemodinámicamente, como es el caso de nuestro paciente. Pero en el paciente estable, que tiene signos blandos, que tiene enfisema, que tiene disfagia, que tiene estasis salival, pues estos pacientes normalmente van a requerir estudios adicionales. Para el trauma hipofaringe, esto pues nos llama mucho la atención porque esta zona es una zona gris, donde a veces la nasofibrolaringoscopia no es o sea, no alcanza tanto, pero la endoscopia entonces está muy cerca la lesión. Entonces la nasofibro pues es útil en el paciente despierto y tiene menor rendimiento en la parte distal de la hipofaringe, ya en la unión entre la faringe y el esófago proximal. Es útil porque le permite ver algunos signos indirectos, entonces la estasis salival, presencia de sangrado, hematomas y edema, pero a veces, sobre todo en heridas muy distales, no es suficiente para confirmar el diagnóstico. La endoscopia digestiva superior se queda corta en la hipofaringe y es más útil para el esófago proximal. Es un examen un poquito más traumático por el calibre del instrumento que se utiliza, pero también permite evaluar estos signos indirectos. Las vías digestivas superiores se han considerado clásicamente como un estudio muy útil para el diagnóstico de trauma hipofaringe, pero llama la atención que si usted tiene una sospecha clínica muy alta, tiene que tener en cuenta que las vías digestivas pueden tener unos falsos negativos entre el 10 y el 50%, y que en este contexto las vías digestivas ante sospecha de perforación deberían ser realizadas con medio de contraste hidrosoluble. La tomografía de tórax y cuello contrastada, que es lo que normalmente usamos en el paciente con trauma, incluso digamos, en el esquema de uso de Angiotac primero, en el contexto de pacientes con signos blandos de lesión vascular y su rendimiento, pues que ya sabemos que es importante para la evaluación de vía aerodigestiva. La tomografía contrastada permite ver entonces signos indirectos como la presencia de aire, líquido, complicaciones locales o regionales, ya sea en el contexto de un trauma que pasó inadvertido y que ya tenga signos de infección de los espacios profundos del cuello o mediastinitis, o complicaciones regionales asociadas como la presencia pues, de traumas asociados, trauma vascular, trauma de vía aérea. Y existe un signo que en algunos artículos se ha considerado bastante sensible y que lo debe hacer sospechar a uno
la presencia de trauma hipofaringe y es el compromiso radiológico de la fascia cervical profunda y se ha considerado un signo pues que es importante y que lo debe hacer a uno sospechar. El gold estándar para diagnóstico de lesión de hipofaringe, los textos definen que es la faringoscopia y la esofagoscopia rígida. Es el estudio que más rendimiento da, sin embargo, implica que el paciente está bajo anestesia general. Normalmente no todo el personal tiene experiencia en la realización de esofagoscopia rígida y es un estudio pues que normalmente es algo más invasivo, entonces por eso digamos que se deja en la parte final. Como beneficios de estudio diagnóstico, también se ha descrito la realización de suturas endoscópicas a través de esofagoscopia rígida, incluso el uso de clips metálicos para cierre de las perforaciones. Listo, entonces, continuando con el caso clínico, el paciente fue llevado de manera inmediata pues, a los quirófanos y en los quirófanos es evaluado por primera vez por el cirujano general de turno, que le encontró una herida por arma cortopunzante en el cuello derecho de localización submaxilar de aproximadamente 5 centímetros, una sección del 20% de la circunferencia de la arteria carótida común derecha, una sección completa de la arteria carótida externa, lesión del esófago a nivel de la hipofaringe, lesión traumática del maxilar inferior previo a su angulación, sección traumática de la glándula submaxilar derecha, una avulsión traumática del esternocleidomastoideo en la porción anterior y un sangrado venoso superficial. Entonces, el paciente lleva a cirugía, tiene estos hallazgos, anestesia de manera conjunta, descarta sangrado en la cavidad oral y en la revisión general del cuerpo no se evidencian lesiones adicionales mayores y por parte de cirugía se le decide realizar una cervicotomía exploratoria, una arteriografia de la arteria carótida común con una ligadura de la carótida externa, esofagografia, cierre por planos profundos y cierre de piel. Posterior al procedimiento, el paciente es trasladado a la unidad de cuidados especiales. Allá llega sin soporte vasopresor y sin soporte ventilatorio, tiene una buena evolución y al día siguiente el paciente se le decide traslado de UCE a salas generales y ese mismo día también es evaluado por nutrición, quienes van a iniciar alimentación enteral por una sonda nasogástrica. La evolución del paciente es favorable, permanece estable todo el tiempo, dolor modulado, sin signos pues como de complicaciones posteriores al procedimiento y el 22 se le realiza una radiografía de vías digestivas altas cuya lectura oficial se obtiene solo hasta el 23 y que informan un estudio como normal. En la ronda del 24, es decir, 5 días después del ingreso del paciente al servicio pues, del trauma, cuando se recibe la lectura oficial de la imagen, se le decide retirar la sonda nasogástrica y finalmente el paciente es dado de alta. Bueno, entonces, cuando ya estamos frente al manejo del paciente, tenemos dos caminos y vamos a ir por el manejo conservador versus el manejo quirúrgico. ¿Y de qué va a depender esto? La estabilidad hemodinámica del paciente, dónde se encuentra la lesión, si tiene lesiones adicionales, por ejemplo, alguna lesión vascular o de vía aérea concomitante y cómo se encuentra el estado general del paciente. Entonces tenemos manejo conservador, manejo quirúrgico. Criterios para manejo conservador en trauma de hipofaringe. Que sea asintomático, que la lesión sea menor de 2 centímetros y que esté sobre los cartílagos aritenoides, que como decíamos hace un momento, cuando es superior a los cartílagos aritenoides, el músculo, los constrictores del cricoides hacen que esta área sea como más resistente, cicatrice mejor que cuando estamos inferior a ellos. También hay que tener en cuenta lesiones de oro y de nasofaringe, la mayoría son de manejo conservador, así como si se tiene perforaciones faringoesofágicas contenidas que sean menores de 1 centímetro de longitud. Se prefiere manejo conservador en pacientes que la lesión haya sido iatrogénica, porque la lesión suele ser de bordes más nítidos y evidenciada en el momento inmediato que se presenta. Diferente a aquellos pacientes a veces con trauma por cortopunzante, por lesiones por arma de fuego o por otras, donde se puede evidenciar de forma más tardía. Lo otro, en manejo quirúrgico se prefiere cuando hay inestabilidad hemodinámica, si el paciente se encuentra séptico, si el paciente tiene algún signo duro de lesión vascular, si el paciente tiene absceso en cuello, mediastinitis,
lo llevamos directamente a manejo quirúrgico o que tenga lesiones del seno piriforme. Entonces, ¿cuáles son los pilares del manejo conservador? El primero es nada vía oral para estos pacientes. Se ha demostrado que los pacientes que ingieren alimentos incluso antes de llegar a la hospitalización tienen peores desenlaces, generan mayor riesgo de mediastinitis y de abscesos. Nada vía oral implica mejor cicatrización de los tejidos y menor fuga de los alimentos a través de las posibles lesiones presentadas. Requiere también soporte nutricional. Ojalá que este soporte nutricional sea nutrición enteral por una sonda nasogástrica que sea dirigida, que sea pasada por endoscopia o por lo menos por una laringoscopia, que nos dé una sonda nasogástrica ciegas por el riesgo que tiene de generar un falso trayecto y de que tengamos pues como una ruta alterna donde pues la comida se vaya a ir y generar los abscesos. Limitar el reflujo gastroesofágico, más que para hipofaringe, la limitación del reflujo gastroesofágico es para lesiones de esófago proximal, cervical, pero también está recomendado el uso de inhibidores de bomba de protones y limitar el decúbito en los pacientes que estén más en sedestación. Y manejo antibiótico para gram negativos y para anaerobios. El manejo quirúrgico, los objetivos entonces van a ser restaurar el tracto gastrointestinal, limitar la contaminación, manejar los procesos infecciosos y drenar las colecciones que se encuentren presentes y garantizar el soporte nutricional. Tenemos manejo quirúrgico abierto que como base siempre va a tener el drenaje y puede ser drenaje con rafia y colgajo o drenaje solo. Y también, como mencionábamos ahorita, puede haber manejo endoscópico, pero la mayoría de reportes que se han documentado son para lesiones iatrogénicas más que para lesiones por cortopunzante. También hay reportes de stent faringoesofágico, pero la mayoría son para lesiones de esófago más que de hipofaringe. Sin embargo, hay en la literatura unos con lesiones de más de 2 centímetros manejados con éxito con stent faringoesofágico. Entonces, bueno, cuando hacemos el abordaje quirúrgico, los dos accesos pueden ser por cervicotomía longitudinal oblicua, por cervicotomía transversa, la mayoría van a ser longitudinal oblicua, y debemos llegar al espacio, a la fascia retrofaringea, que es esta que se encuentra acá. Entonces, si recordamos, vamos a tener acá la fascia alar, que se encuentra entre las fases de las vainas carotidias, y detrás de esta es que se encuentra el espacio retrofaringeo y ese es el que se debe llegar a disecar. Y en este, que es un corte sagital, vemos el espacio retrofaringeo acá, que se encuentra detrás de la fascia alar y anterior a la fascia prevertebral. Para llegar ahí, tenemos muchas veces que disecar el músculo homoioideo, puede requerir sección del músculo homoioideo, que es el que está señalado en rojo en la imagen superior, porque vamos a tener que liberar una parte del esófago que va a ser lo más móvil para poder ascender. También podemos ligar la arteria tiroidea inferior, que es esta que se señala acá, y que es rama del tronco tirocervical. Y podemos ligar la vena tiroidea media, que es esta acá. Tener cuidado mucho con la disección, procurar evitar lesión del nervio laringio recurrente que pasa anterior a la tiroidea inferior. Estas disecciones se vuelven más difíciles cuando el tiempo desde el trauma ha sido mayor, y más cuando ha sido mayor a 6 u 8 horas, cuando las lesiones son de mayor tamaño y cuando tienen procesos infecciosos asociados porque los tejidos están más friables. Del esófago, la circulación va más que todo, su mucosa y su movilización es más fácil que la hipofaringe, lo podemos separar con un Besen loop. De la hipofaringe, respecto a la circulación, va a ser más que todo de ramas de la carótida externa. Tenemos unas ramas directas, que es la arteria laringea ascendente directa de la carótida externa, y otras ramas que vienen de la facial y rama de la mandibular, de la tercera porción, que van a ser la palatina ascendente y la palatina descendente. La movilización por esto es un poco más limitada, pero con una adecuada disección puede ser posible. Y ya una vez hemos ubicado la lesión, hacer un adecuado desbridamiento de la misma, suturar la mucosa y la muscular, se debe evidenciar la mucosa, entonces se deben como buscar hasta el vértice de la mucosa, si es necesario ampliar un poco la muscular, pero verificar que realmente quede bien suturada esta herida.
de opciones también como de apoyo, uno puede pasar una sonda nasogástrica que sirva de guía para saber bien dónde estamos dentro de la vía digestiva. Se puede utilizar azul de metileno si tenemos sospecha y no hemos confirmado la lesión, o después de la sutura para verificar que no haya filtración. Y lo otro que nos sirve de guía es el buggy. Procurar siempre dejar un dren, a pesar de que los drenes puede que en 25% de los casos que tengan colecciones no se evidencia a través del dren. Si sí las tiene, pues nos va a ayudar al manejo y va a disminuir la acumulación de colecciones en esta localización. Para suturas, para la mucosa se recomienda el uso de Vicryl, un Vicryl 3.0. Para la muscular, polipropileno 3.0 también puede. Y cuando las lesiones son más grandes, tenemos más pérdida de tejido, lo que se puede utilizar son colgajos musculares. Los músculos principalmente utilizados son el esternocleidomastoideo y el pectoral mayor. Son los que más se utilizan, dependiendo de la localización, si es en hipofaringe o si es en esófago, es la movilización que se va a dar el mismo, y según el tamaño de la herida. En el caso de la hipofaringe, para el esternocleidomastoideo, que es el más frecuente por el fácil acceso, si es menor de 2 centímetros, se puede con solo la movilización de la cabeza external, y si es mayor a 1 o 2 centímetros, se movilizan las dos cabezas para poder realizar el flap adecuado y cobertura de la herida. Lo otro es hacer un colgajo cutáneo, entonces incluir un segmento de piel y que ésta vaya hacia la luz de la hipofaringe, pero este tiene necrosis del 10 al 25%, e implicaría mayor tiempo operatorio para el paciente. Aparte de favorecer la cobertura, aumenta la vascularización. Esto hace que haya menor filtración pues, a nivel de la rafia que hemos hecho, y que también haya mejor difusión del antibiótico. ¿Qué se sabe sobre esto? ¿Cuál es la evidencia en la literatura? Cuando más se investigó respecto a manejo conservador versus manejo quirúrgico fue hacia los 90, 1995 y el 2000. De Colombia tenemos esta publicación en la Revista Colombiana de Cirugía del 95, esto fue en Cali, es de las series más grandes que da al respecto, y fue con 68 pacientes que tenían trauma en orofaringe, en hipofaringe y en esófago cervical. La mayoría de ellos eran de hipofaringe, 44%. 44 pacientes, y compararon el manejo conservador versus el manejo quirúrgico. De ellos, 30 pacientes fueron a cirugía y 14 requirieron manejo conservador. ¿Qué le decían a ellos manejo conservador? Nada vía oral, manejo antibiótico, que en su momento usaron penicilina con gentamicina y la sonda nasogástrica con nutrición enteral. Evaluaron las lesiones de órganos asociados. Lesiones en la tráquea son las más frecuentes, también tuvieron algunas lesiones de carótida, de yugular interna, médula espinal y de tiroides en uno de los pacientes. Y la mayoría de las lesiones fueron por herida por arma de fuego, que fueron 42, por arma cortopunzante fueron 25 y perdigones 1. A partir de esto, lo que estudiaron fue cuáles eran las complicaciones tempranas, cuáles eran las complicaciones tardías. Complicaciones tempranas del manejo conservador: tuvieron un paciente con absceso que fue por retirar temprano la sonda nasogástrica e iniciar más temprano la nutrición vía oral, que se retiró al primer día. El resto sí siguieron pues como el otro protocolo. Y de los pacientes llevados a cirugía fue un absceso cervical, una fístula que no especifican realmente qué tipo de fístula, si fue posiblemente pues cutánea, y 2 infecciones de sitio operatorio. Complicaciones tardías, ninguna, no reportaron ninguna con el manejo conservador. Reportaron 5 fístulas faringeas, una filtración asintomática que la documentaron fue en imágenes, un absceso cervical y 2 pacientes con síndrome de Horner. Posiblemente estas complicaciones quirúrgicas se deban también a que los pacientes llevados a cirugía eran pacientes más graves respecto a los que se llevaron a manejo conservador, pero lo importante a resaltar acá es que seleccionando bien los pacientes de manejo conservador podemos no tener mayores complicaciones. Y después de esto, en el seguimiento 2 semanas, a 23 pacientes los llevaron a esofagograma control. Se fueron solo 23 pacientes porque muchos pacientes, al sentirse asintomáticos en las consultas, ya no iban a los exámenes pues, que les indicaban de control. Refieren ventajas del tratamiento conservador: menor tasa de infección de sitio operatorio, menores costos en el sistema de salud, en el paciente,
menores complicaciones, dentro de ellas el síndrome de Horner, y mejores resultados estéticos, siempre y cuando sean bien seleccionados los pacientes y si cumplan los criterios de manejo conservador. Hay otros estudios, este es en Washington en el 2015, que evaluaron también lesiones de hipofaringe, de esófago cervical, un menor número de pacientes, fueron 28, lo que incluyeron acá fue pacientes que habían tenido lesión por trauma iatrogénico y otros por episodios eméticos múltiples, por cuerpo extraño, que en el anterior solo era arma cortopunzante y herida por arma de fuego. Y lo que ellos vieron era si la persona había ingerido alimentos antes de realizar el diagnóstico de la lesión de la hipofaringe, el pronóstico iba a ser peor y tenían mayor estancia hospitalaria y mayor tasa de infección. Los procedimientos que realizaron, como mencionaba, o solo drenaje, drenaje con rafia o drenaje con colgajo. Una de las complicaciones, 2 pacientes que requirieron reintervención. Y lo otro que evaluaron era si había diferencias si poner la sonda nasogástrica guiada por endoscopia versus otras que lo hicieron por radiología intervencionista, no había diferencia. Diferencia en el total de la estancia hospitalaria en manejo conservador versus manejo quirúrgico, no había diferencia. Lo que sí hubo diferencia fue que cuando se hacía manejo quirúrgico se iniciaba más tempranamente la vía oral, aunque realmente la recomendación que dan es iniciar vía oral 5 o 7 días después de la lesión o del manejo quirúrgico. Entonces, el DREN, no hay suficiente evidencia, pero pues ojalá que sí dejemos DREN, que es la recomendación que se da en todas las guías. Cuando iniciar vía oral, a los 5 o 7 días, ojalá, y previo haber realizado una radiografía de vías digestivas altas. Esofagograma control después de esto, si la clínica del paciente, pues como nos hace pensar que tiene algo adicional de resto, no hay suficiente evidencia. Y nuestro paciente tenía adicionalmente trauma vascular. Vamos a hablar de unos datos como muy puntuales al respecto. Era trauma de carótida. El trauma de carótida se presenta en lesiones penetrantes de cuello más o menos en el 3 al 11% de los casos. Tiene alta morbimortalidad. Es importante considerar pues, de los criterios duros para llevarlo a cirugía, si tiene sangrado masivo, si tiene hematoma expansivo, si el paciente tiene alteración neurológica, inestabilidad, ausencia de pulsos. Criterios de mal pronóstico neurológico, que lleve más de 6 horas desde la lesión, que es un tiempo muy prolongado, que haya estado en estado de coma, que tenga hemiplegia, riesgo de edema cerebral por reperfusión y riesgo de transformación hemorrágica. Hacer siempre el control temporal del sangrado, debido a que muchas de estas lesiones son muy distales y difíciles de acceder para el control. Se puede utilizar una sonda de Foley para ocluir y de esta manera tener acceso al vaso de forma distal. Siempre verificar cómo se encuentra, si tiene retorno del distal, como se ve en la primera imagen versus la segunda, donde solo se encuentra de proximal hacia distal. Y esto nos va a hablar también de la integridad del polígono de Willis y de qué probabilidad tiene que pues haya adecuada comunicación para mantener la irrigación cerebral si yo llego a tener una ligadura o de la carótida común o de la carótida interna. Alternativas, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, cirugía, control de daños, cuánto llevemos pues del sangrado y cómo se encuentran las lesiones. ¿Se puede ligar la carótida común? Sí, ojalá que tengamos permeabilidad del polígono de Willis, sería pues de las últimas opciones, pero hay que considerarlo. La carótida externa con un poco más de tranquilidad. Se pueden hacer anastomosis, injertos con PTFA o se pueden realizar también manejo endovascular, pero este es más que todo para pseudoneurismas cuando son menores de 5 milímetros, que no era pues como el caso del paciente. En este caso se hizo ligadura de la carótida externa debido al defecto que tenían las otras lesiones asociadas. El paciente evolucionó adecuadamente, asistió a la cita de control, tenía como una lesión del orbicular, según lo refería la historia clínica, y fue dado de alta sin complicaciones, pues como en su tracto gastrointestinal, que era lo que más nos competía en este momento. Si tienen alguna pregunta o comentario desde San Vicente, o acá los profes. Hay un dato adicional que yo, pues en algunos de los artículos que revisamos estaba, y yo creo que nosotros lo menospreciamos, y es que en algunos artículos describen que alrededor del 25 al 30% de los pacientes con trauma de hipofaringe
pueden tener algún grado de trastorno de la deglución en el posoperatorio. Entonces es algo que uno tiene que tener pendiente y estar como atento en cuanto a la progresión de la dieta. Uno no se da cuenta y normalmente esos pacientes tienen alguna dificultad para la deglución después, entonces digamos que eso aumenta un factor de riesgo probable de broncoaspiración al reinicio de la dieta. Y lo otro es que pues realmente no hay tanta literatura de trauma hipofaringe como uno piensa, la mayoría son reportes de casos, series de casos pequeñas, incluso nos encontramos como un e-póster que llevó la Universidad del Valle al congreso que se hizo virtual cuando estábamos en pandemia. Ellos hablaban del protocolo que ellos tenían de manejo conservador en términos generales con los pilares de los que habló Geraldine, la suspensión de la vía oral, el paso de sonda nasogástrica, el uso de antibióticos de amplio espectro, y sí decía que tenían muy buenos resultados y en términos generales alrededor de 5 o 7 días de manejo no operatorio los pacientes se mejoraban y no requerían pues como ningún tipo de manejo adicional. Yo creo que esos son como los aspectos básicos de lo que se conoce en la literatura, pues como hasta el momento, y estamos atentos a preguntas. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, lo estamos escuchando. Es que realmente ese artículo de la Universidad del Valle fue el que cambió el manejo del trauma de hipofaringe. Hasta la aparición de ese artículo, prácticamente nosotros lo que hacíamos en las heridas de hipofaringe era la exploración y la sutura de la hipofaringe con drenaje, con resultados buenos, a veces no tan buenos y a veces con complicaciones. Pero cuando apareció ese estudio en los años 90, cambió el manejo de las heridas de hipofaringe a un manejo eminentemente médico, que es el que se ha demostrado que tiene menor índice de complicaciones, prácticamente mejor o el mismo resultado que el tratamiento quirúrgico. Por eso tal vez no hay mucho en la literatura, porque es que no hay mucho que cambiar, es simplemente suspenderle la vía oral a un paciente, darle una alimentación a través de una sonda o por cualquier mecanismo que implique que el paciente no degluta, y tratamiento antibiótico, y la mayoría de los pacientes salen sin ningún problema. Sí, profe, realmente la mayoría pues, de los estudios que hay de manejo conservador muestran unas tasas de éxito altas con pocas complicaciones. Lo que a mí me llama la atención, y yo creo que eso también lo expuso Geraldine, es que cuando uno se va como a los artículos internacionales, normalmente sí hay un corte muy puntual del tamaño de la lesión para usted definir manejo conservador, que yo creo que nosotros normalmente no lo tenemos en cuenta. O sea, la mayoría de los artículos americanos dicen que unas heridas pues, superiores a 1 centímetro deberían ser de manejo quirúrgico. Yo creo que nosotros normalmente no tenemos en cuenta eso, y digamos, el refrán común es la hipofaringe cierra sola. Eso desde que tenga sonda nasogástrica y usted lo deje sin comida no hay ningún problema. Quería mostrar esos artículos porque también me parece que eso es un aspecto que nosotros no tenemos en cuenta normalmente, y es que la mayoría de los artículos de afuera recomiendan que si usted tiene una herida superior a 1 centímetro lo debería cerrar. Creo que nuestra experiencia habla de que la mayoría de los pacientes, incluso con heridas un poquito más grandes, cierran solos. E incluso aquí en la IPS hace más o menos un año tuvimos un caso de un paciente indígena que tuvo una herida por arma de fuego. Se hizo un diagnóstico tardío alrededor de 10 días después de un trauma hipofaringe, ya cuando el paciente tenía una mediastinitis. Realmente lo que hicimos fue drenar la mediastinitis, pasarle una sonda y los tejidos ya estaban muy friables, el paciente no se pudo cerrar y el paciente evolucionó de una forma satisfactoria, evidentemente con un poco más de tiempo de manejo conservador. Hizo el trastorno de la deglución del que les estaba hablando ahorita, y donde sale un poquito de los artículos del que hemos hablado, pero realmente cuando uno es estricto, lo que dice la literatura es que si usted tiene una herida mayor de 1 centímetro, la debería cerrar. La otra cosa es los flaps, y eso tal vez lo extrapola uno un poquito de trauma más de esófago, y es que cuando uno tiene, por ejemplo, recidivas, traumas tardíos o asociación con trauma vascular y hay aposición de líneas de sutura, uno debería considerar el uso de colgajos musculares para evitar la presencia de fístulas. Eso sería otra cosa pues como que queríamos mostrar, y por eso Geraldine pues también nos trajo la parte de los flaps. Hola, ¿me están oyendo? Sí, profe, lo estamos escuchando. Sí, es que simplemente entender la anatomía de la hipofaringe y la anatomía del esófago. El esófago es un tubo. Cuando hay una lesión esofágica, la filtración de saliva es hacia la cavidad mediastinal.
La hipofaringe son los músculos abductores y constrictores abiertos, entonces no hay un espacio hacia donde salga la saliva, excepto que la profundidad de la herida llegue a otras estructuras. Entonces, por eso esa es la explicación anatómica por qué las heridas de hipofaringe prácticamente cierran solas, porque en las heridas de hipofaringe como tal, la saliva no tiene hacia dónde salir. Se abre el músculo, pero la saliva no tiene hacia dónde salir, a diferencia de las heridas de esófago, donde la saliva sale al mediastino y es donde produce todo el proceso inflamatorio y séptico, que es la mediastinitis, es la que lleva el traste pues, con la vida de estos pacientes. Muy bien, pues lo que yo he visto es que sí podemos tener, o por lo menos sí hemos visto mediastinitis asociadas a lesiones de hipofaringe, sobre todo cuando tenemos defectos de mayor tamaño, porque finalmente, digamos que se diseca la fascia y de ahí al mediastino superior, ¿cierto? Yo creo que el tema de hacer manejo conservador, nosotros no tenemos en cuenta el tamaño del defecto, sino que si no tiene otras lesiones asociadas, si yo no voy a llevar al paciente a cirugía y sobre todo si es advertida, pues entre más rápido, pues digamos tempranamente hagamos el manejo médico, probablemente no vamos a llegar a necesitar drenaje quirúrgico por una complicación. El tema es cuando viene el paciente de varios días, un área de arma de fuego, lo que sea, y ya nos llega es obviamente con un diagnóstico muy tardío donde no se planteó ningún manejo médico inicialmente. Entonces yo creo que la intención es hacer diagnóstico temprano y no está mal hacer manejo conservador de entrada, a menos que tenga otras lesiones, que tenga que llevar al paciente a cirugía por otra razón, y hacer el manejo médico que está recomendado en las guías, pues son las publicaciones, las pocas que hay, más los estudios que se hicieron acá, que fueron los que, como dijo el profe, cambiaron un poco el tema del manejo a más conservador. Iba a decir otra cosa. Bueno, y el tema de las vías digestivas, precisamente porque cuando tenemos efectos más grandes que probablemente pues, no van a sellar solos tempranamente, pues uno puede hacer un diagnóstico, digamos, de si ese efecto definitivamente no va a cerrar, buscar otras opciones y probablemente la exploración quirúrgica sea necesaria, pero hasta lo poco que yo he visto, nos ha ido bien con el manejo conservador desde que se haga tempranamente. Si se hace tardío, pues lo que llegamos a hacer es drenaje pues, de una colección y ya ahí no podemos hacerle rafia a nada porque finalmente eso no va a funcionar. Entonces ya ahí pues vienen las otras opciones y terminamos haciendo un drenaje ya. Y tienen razón, pues de esto como que no hay mucho de dónde leer ni cosas muy estandarizadas, pero pues las recomendaciones que ustedes nos dieron es hasta ahora las que seguimos, creo que todo. A mí me llama mucho la atención la indicación de las vías digestivas del posoperatorio, pues porque si uno sabe, y eso lo usamos, o sea, nosotros usamos las vías digestivas sabiendo que tienen un alto porcentaje de falsos negativos. Porque es que las vías digestivas están en el algoritmo del manejo, pues algunas veces del manejo conservador. Porque el manejo médico igual puede continuar en los pacientes llevados a cirugía. Ah, sí, total. Pues lo que yo creo que en términos generales es una combinación de cosas. Si usted tiene un paciente que va bien clínicamente, que no está taquicárdico, que pues si finalmente el paciente está haciendo alguna prueba, aquí es la sola deglución de la saliva, y tiene unas vías digestivas negativas, pues ese paciente si está en manejo conservador, después de 5 o 7 días, que es lo que reporta la literatura, pues usted le puede iniciar vía oral. Y el que, pues y en el posoperatorio, pues esas vías digestivas, si usted las quiere hacer, las puede hacer rápido. Y darle alta al paciente. Si hay algún otro comentario en San Vicente. Bueno, entonces, de lo contrario, muchas gracias a todos por la participación.